¿Qué tal, mis estimados y mis estimadas? Sean todos ustedes bienvenidos a esta primera clase de la segunda unidad. El día de hoy les tengo preparado un tema bastante interesante, que es nada más y nada menos que el del poblamiento de América. Ustedes recordarán, bueno, todos ubicamos este personaje, Cristóbal Colón, que en nuestra época pues es una figura algo polémica, pero nosotros no vamos a ver esas discusiones historiográficas aquí por cuestiones de tiempo. Basta con recordar que a fines del siglo XV, en 1492, es cuando ocurre este famoso, entre comillas, descubrimiento de América, porque hay algunos historiadores que critican el uso de este concepto, como Edmundo O'Gorman. Ya ustedes pueden investigar más al respecto. Pero bueno, Cristóbal Colón, vamos a decirlo entre comillas, descubre América. Y les pongo este meme, ¿no? Ya ustedes recordarán que él buscaba una ruta alterna que pudiera conectar a Europa con el continente asiático, más específicamente con India, para poder comerciar estas famosas, bueno, la seda, las especies, ¿no? Entonces, ustedes recordarán que precisamente con la caída de Constantinopla, que era la capital del Imperio Bizantino, la parte que quedó fragmentada ahí del Antiguo Imperio Romano, pues se interrumpió ese comercio y se buscaron nuevas rutas, entre ellas, entre los cuales estuvo Colón, entre los personajes que intentaron buscar esta nueva ruta. Y bueno, en ese proceso se encuentra con lo que él pensaba que eran las Indias. Y por eso les pongo este meme, ¿no? Él venía buscando cobre, bueno, en realidad no venía buscando cobre, pero ese es el dicho, ¿no? Vine buscando cobre y encontré oro. Colón buscaba una ruta alterna para conectar a Europa con Asia y se encuentra con que hay un nuevo territorio. Bueno, él no lo sabe al principio realmente, ya después se van a dar cuenta que es un nuevo territorio y se van a dar cuenta las personas de ese tiempo que pues la Tierra no es cuadrada, no es plana, no es rectangular, sino que es redonda, ¿verdad? Tiene forma de geoide. Y pues así yo imagino que sería, si la Tierra fuera un personaje, sería Mike Wazowski. Y así se les quedaría viendo a los hombres de aquella época diciéndole, oh, entonces eres una esfera. Esa sería la cara del planeta Tierra como diciendo, sí, claro, soy esférica. O también podría ser como la cara con la mirada que le pondría a aquellos terraplanistas de nuestra época, ¿no? Que pareciera que va en aumento, pero ese es otro tema. El punto es que, bueno, se descubre un nuevo continente. Bueno, en su momento tampoco, durante el primer contacto entre ambos mundos no se sabía que era un nuevo continente, pero después sí se va a saber, se van a hacer más exploraciones y se van a dar cuenta de que es una nueva tierra, que no es la India. Y dos, se van a dar cuenta de que la Tierra pues es esférica. Aquí tenemos un mapamundi de aquella época, creo que es el primero donde aparece, si ven ustedes a la izquierda, que parece como a la izquierda de África, al oeste de África, y vemos ahí un pedazo de tierra que ya está pues graficado, dibujado, y creo que ese es el primer mapamundi, creo que la fecha es de 1507, se le conoce este mapamundi como ¿cómo se le llamaba? Universalis Cosmografía, no me acuerdo muy bien del nombre, la verdad, pero este es el primer mapa donde aparece identificado el territorio de América como América en honor a Américo Vespucio. Entonces se dan cuenta de que la Tierra es redonda y de que hay un nuevo territorio, y además no solo un nuevo territorio, sino que ya está habitado por otros pobladores y por otras, bueno, después se van a dar cuenta con Hernán Cortés, otras civilizaciones incluso bastante desarrolladas. Entonces los europeos ahora sí que perdieron la cabeza y como Thanos dijeron, imposible, ¿cómo puede ser
Y esto supuso una gran incógnita para los europeos, sobre todo para los teólogos, para los religiosos, para la iglesia o los filósofos que en aquel momento pues se plantearon la pregunta de quiénes son esas personas, de dónde vinieron, cómo llegaron a este nuevo continente, quiénes son. Entonces se plantearon esa pregunta y ustedes recordarán que pues durante la Edad Media y todavía en el siglo XVI, cuando inicia el Renacimiento, pues la Biblia era la fuente de autoridad, ¿no? El punto de referencia, y todo se reflexionaba a partir de las Sagradas Escrituras. Entonces, en un inicio, cuando se encuentran con América, cuando se descubre América, entre comillas, pues tratan de darle una respuesta teológica. Y entonces la primera respuesta que se ofrece a este dilema de quiénes son estas personas y cómo llegaron ahí, pues van a sugerir estos teólogos la hipótesis de que en la Biblia se encuentra una posible respuesta de cómo llegaron estos grupos humanos a este territorio descubierto recientemente. Y bueno, es que en la Biblia estos teólogos, recordaron que en el siglo 8 a.C., no sé si ustedes sepan un poquito de la historia del pueblo de Israel, de historia bíblica, pero en el siglo 8 a.C., Israel es invadido por el imperio asirio y recuerden que el pueblo de Israel supuestamente se forma por los descendientes de Jacob. Ustedes recordarán la historia de Abraham, Isaac y Jacob, de este patriarca que es Abraham, tiene sus nietos, hijos, nietos, bisnietos, y Jacob es por así decirlo, él es Israel, y sus hijos son de sus hijos surgen las 12 tribus de Israel. Bueno, en el caso de José, que supuestamente termina siendo gobernador en Egipto, que salva a su familia de la hambruna y de la muerte, son sus hijos Manasés y Efraín, constituyen dos de las 12 tribus, perdón. El punto es que de los hijos de Jacob y de los dos nietos, que son los hijos de José, pues se surgen estas 12 tribus de Israel que conforman luego el reino de Israel. Y este pueblo de Israel es sometido por los asirios en el siglo 8 a.C. Y esas 10 tribus son dispersadas a otros territorios, o sea, son llevadas cautivas a Asiria y después a Babilonia y así varias veces, o sea, experimentan varias diásporas de hecho. Pero en esta del siglo 8 a.C. es por parte del imperio asirio. Y no olvidemos que la parte norte estaba ocupada, o sea, el reino de Israel, por así decirlo, ese territorio que le llamaríamos la Tierra Santa, entre comillas, estaba ocupada por las 10 tribus de Israel, y en el sur estaba el reino de Judá, porque hubo un tiempo en el que después del reino de David se divide Israel en dos. Al norte está Israel estrictamente hablando y al sur está el reino de Judá. Y ese es el reino de Israel, es el que es tomado cautivo por Asiria. Son 10 tribus y se crea una leyenda que es que estas 10 tribus se dispersaron y no se sabe a dónde se fueron. Pero cuando ocurre el descubrimiento de América, estos teólogos dicen, ya sabemos, pues en la Biblia ahí está la respuesta. Probablemente los pobladores de América son descendientes de esas 10 tribus que fueron tomadas cautivas por el imperio asirio y que ya no regresaron a su lugar de origen, y supuestamente de ahí vienen los americanos, ¿no? Los pobladores de América. Pero obviamente para los nativos de América, para todos estos pueblos que habitaban estas tierras antes de la llegada de los europeos, pues para ellos no tenían este dilema, o sea, de cómo llegamos aquí, porque en sus mitos ellos aparecen como los primeros pobladores, ¿no? O sea, ellos descienden de los primeros pobladores. O sea, en sus mitos vemos que
sus territorios son vistos en estas narraciones míticas como los lugares de origen. O sea, ahora sí como en el meme, lugares donde se originó la humanidad. Bueno, pues según estos pueblos nativos de América, ahí surgió la humanidad. Ustedes pueden revisar, por ejemplo, si tienen alguna oportunidad, léanse el Popol Vuh, que son las historias de los mitos, por así decirlo, de origen de los pueblos mayas quichés, que están en Guatemala, en Centroamérica, pues. Entonces ahí ustedes van a ver que en estos relatos que se parecen, seguramente ustedes al leerlos se van a acordar mucho del Génesis, pero en esta versión, en estas historias míticas, mitológicas, el mundo se crea ahí, ¿no? Ellos, o sea, no vinieron de otra parte, sino que ahí es donde se originó la humanidad según el Popol Vuh, por ejemplo. Y así en otras mitologías prehispánicas. Pero bueno, ya llega el siglo, cuando llega el siglo XIX, recordemos que en el siglo XIX se consolidan varias disciplinas académicas como son las ciencias sociales, en particular la antropología y la historia, y es cuando se trata de ofrecer ahora sí una respuesta científica, racional al poblamiento de América. Y la primera pregunta que estos antropólogos, sobre todo los antropólogos evolucionistas, trataron de responder es si la humanidad había tenido un origen múltiple o único. Entonces, por un lado tenemos la teoría del origen múltiple que decía o proponía que el ser humano se había originado en diversos lugares de diversos continentes del planeta sin conexión alguna, o sea, paralelamente. Por eso se llama del origen múltiple. Supongamos como que en África surgió un homínido y luego en Europa otro, sin conexión alguna, pues. Y así se fueron diseminando en los continentes, pero no estaban emparentados o relacionados. Por eso aquí les pongo como tres primates, ¿no? Y tenía mucho sentido, según estos científicos que apoyaban la teoría del origen múltiple, porque si observamos las características de las fisiológicas de los diversos pueblos que han habitado la Tierra, pues sí, ¿no? O sea, vemos que hay rasgos muy típicos de cada sociedad o de cada raza. Ese era el concepto que se manejaba en ese entonces. Los asiáticos, los americanos, por así decirlo, los europeos, los africanos, pues todos parecían como tenían un aspecto muy diferente y a la vez compartían rasgos, ¿no? Por ejemplo, los africanos con una tez más oscura, los europeos, pues una tez más clara, los asiáticos con los ojos rasgados, etcétera, etcétera, y los americanos con una tez bronceada. Entonces, parecía tener mucho sentido la idea del origen múltiple, pero después, como digo, con la consolidación de la ciencia antropológica, la arqueológica también, y después con la genética, se va a comprobar que esta teoría del origen múltiple es muy débil y no tiene evidencia que le respalde, sino que más bien la evidencia parece indicar a respaldar la teoría del origen único o de un ancestro humano común. Y por eso lo de hoy, la teoría más aceptada hasta el día de hoy es la que propone que el ser humano, el Homo sapiens, apareció hace aproximadamente 4 millones de años en África y de ahí se fue desparramando en todos los continentes restantes. Entonces, por un lado tenemos la evidencia fósil que respalda esta teoría del ancestro común, y también tenemos la evidencia genética. Ambas respaldan la idea, lo vuelvo a repetir, de que fue en África
donde surgió el Homo sapiens, y a partir de ahí se fue diseminando primero en Asia, luego en Europa, Oceanía también, y luego a América. Entonces, esa es la idea, la teoría que cuenta con mayor respaldo científico. Y de hecho, si nos vamos a más detallada, si lo vemos más detalladamente este asunto, habría que señalar que el resto fósil más antiguo que se ha encontrado en África, del Homo sapiens, claro, tiene data del hace 300.000 años y estaba ubicado en Marruecos. Ahí les puse ahí un circulito. Ahí está este espécimen fósil que data de 300.000 años, ubicado ahí en Marruecos, y fue hace unas décadas que fue descubierto, porque antes de este ejemplar descubierto en esta ubicación, que se conoce como el Jebel Irhoud, así lo digo, no sé cómo se pronuncia porque así está escrito, Jebel Irhoud, así se escribe. Pero antes de que se descubriera este resto fósil, que es lo repito, el más antiguo del Homo sapiens del que disponemos, se creía que el más antiguo era otro que está más en la parte central de África. El que se llama Homo kibish era el ejemplar que antes era considerado como el más antiguo y tiene 195.000 años. Pero ya el otro fue descubierto más recientemente. Y como digo, esta es la evidencia fósil o algunos ejemplos de evidencia fósil que respaldan la teoría del ancestro común en África. Y en Europa, ustedes pueden ver aquí en este mapita, los puntos de azul son algunos de los restos fósiles de Homo sapiens que han sido encontrados. Pueden verlo otra vez ahí en África, ya mencioné el más antiguo. Y en Europa el resto fósil de Homo sapiens más antiguo es el que está ahí, ustedes ven en el punto azul, en Grecia, en el yacimiento de Apidima, y data más o menos de un poquito más de 200.000 años. Es el primer Homo sapiens europeo conocido. Y ojo, no solamente tenemos la evidencia fósil que respalda la teoría del ancestro común que surge en África y de ahí migra a otros continentes, sino que también ahora la ciencia ha avanzado mucho más, y mediante el análisis del ADN, específicamente del ADN mitocondrial, que está obviamente en las células humanas, y es posible que, ojo, este ADN mitocondrial se hereda por vía materna. Y la ciencia ha avanzado tanto que se puede hacer como un mapeo de este ADN mitocondrial que ha ido heredándose y diseminándose por todo el planeta con el paso del tiempo, o que fue diseminándose a lo largo del tiempo por todo el planeta. Pues los científicos pueden rastrear este mapa genético y más o menos hacer cálculos pues de dónde, cómo se fue heredando, por así decirlo, este ADN mitocondrial, y hacen estas relaciones de parentesco, de herencia genética, y curiosamente coinciden con lo demostrado por los fósiles que se han hallado, y todo indica nuevamente que tenemos por así decirlo, un antepasado común, una Eva mitocondrial que surgió en África. También se ha encontrado ya una especie, se han hecho análisis que también permiten localizar en África vamos a decirlo de esta manera, el Adán cromosomal Y, que es el que aportó de ahí venimos pues todos los hombres que poseemos el cromosoma XY. Y bueno, esas serían las dos evidencias que respaldan la teoría del ancestro común. Por un lado los restos fósiles y por otro la cuestión genética. Se repitió esa parte. Y ahora sí que pues después de responder a la pregunta de dónde surge el ser humano, ya vimos que en África y que se disemina a lo largo del planeta,
pues la restante pregunta la pregunta que quedaba por responder para estos antropólogos, arqueólogos, evolucionistas, etcétera, era de cómo se pobló América. Y ante esta pregunta se ofrecen dos visiones generales con sus propias particularidades. Por un lado está aquella visión, aquella teoría que proponía que América se pobló por grupos humanos que provenían de Europa o de África. A esta teoría se le conoce como teoría del Atlántico, porque como su nombre indica, pues propone que ya sea del continente europeo o del continente africano, pues estos grupos navegaron de alguna forma y llegaron a América por el este, ¿no? Pero las evidencias no parecen demostrar esto, sino todo lo contrario, ya que se han hecho muchos estudios y además reflexiones que parecen indicar que es muy difícil aceptar la idea de que se pudo haber navegado pues vean nada más la distancia que separa a los continentes América, Europa y África, y pues parece muy inverosímil la teoría del Atlántico, ya que muchos se cuestionan de cómo habría sido posible para estos pues grupos más primitivos navegar, atravesar tantos kilómetros, ¿no?, por el mar Atlántico, si no contaban con la tecnología suficiente para hacerlo. Considerando que incluso en tiempos más actuales, grupos humanos con una tecnología no tan avanzada, pues les resulta todavía muy complicado hacer este viaje transatlántico. Entonces, esta teoría ya ha sido como rechazada, pero aún así hay que ver que no debemos de pasar por alto que los primeros que la propusieron pues parecían tener cierta razón, ¿no? Había algunos argumentos o había unas pistas que les parecía considerar como factible la teoría de la migración por el Atlántico, y una de esas era que comparaban ciertas producciones culturales de pueblos de América, sobre todo de Mesoamérica, como en el caso de los Olmecas, que es la cultura madre aquí en Mesoamérica. Bueno, aquí no, porque aquí en Baja California no es Mesoamérica, pero ya hablaremos un poquito más de eso en la siguiente clase. Pero estos científicos decían, bueno, si observamos las cabezas olmecas parecen tener rasgos africanos. Entonces decían, podría ser que los primeros pobladores de América vinieron de África. Y aquí les pongo un meme de Drake y Josh, ¿no? Entonces, esa era la propuesta, ¿no? Como de que, pues es que somos descendientes de los africanos. De ahí vinieron, cruzaron el Atlántico, y por eso las cabezas olmecas tienen rasgos africanos. Entonces aquí pongo el meme de abrázame, hermano. Pero ya después se han hecho análisis igualmente, análisis fósiles y genéticos, si no me equivoco, de restos que han sido encontrados, restos olmecas, que han puesto en evidencia que no, nada que ver, no se comparten, no son del mismo, no me acuerdo cuál es la palabra, halotipo, algo así, no son del mismo grupo genético. Las pruebas indican que no hay una relación genética entre ambos grupos, al menos eso es lo que los restos fósiles o los análisis genéticos indican. Entonces, pues no, ahora sí que pobrecito ahí la escultura africana, pero ha sido desmentido. Entonces, no hay pruebas que respalden la teoría del poblamiento por medio del océano Atlántico, sino más bien la teoría más respaldada es una de estas tres. Ahorita les voy a decir cuál. Pero estas tres de la izquierda están englobadas como teoría de transpacífica, ¿no? O sea, hay tres opciones, tres vertientes de la teoría del poblamiento de América por medio del Océano Pacífico. Por un lado tenemos la verde, que es esta que es la que propone la ruta llamada ruta polinesia o la teoría polinesia, la cual propone que pues ahora sí que desde Asia
ahora sí por donde está Indonesia y todo esto, o donde estaba Indochina, Sri Lanka, todo eso, pues por medio del Océano Pacífico, cruzando a través de estas islitas. Ahí se ven apenas ustedes en la línea verde. Las islas polinesias pues fueron trasladándose hasta América del Sur. Eso le conoce como la de la ruta polinesia. Hay otra vertiente que es la línea amarilla, que propone el poblamiento de América por el sur, a través de Australia, y aprovechando el congelamiento de los casquetes polares, pues fue por el sur hasta América del Sur también, pero lo cual es poco factible considerando la poca vegetación, madera que pueden conseguir estos grupos humanos en el sur, en la Antártida, y para prender fuego y todas esas cosas, no sé. Hay muy pocos elementos que la respalden, aunque es un poco más probable todavía que la del transatlántico. Y finalmente, de estas tres vertientes de la teoría del poblamiento de América por medio del Océano Pacífico, tenemos la que cuenta con el mayor respaldo o consenso científico, que es la de teoría del estrecho de Bering. Y ahorita la vamos a ver un poquito más detenidamente, y seguramente ustedes ya recordarán algunas cosas del estrecho de Bering. Hay que ubicarlo también, ponerlo en el contexto temporal de la historia del planeta Tierra, no de la humanidad, sino del planeta Tierra. No sé si ustedes sepan, pero el planeta mismo tiene una historia, y los geólogos tienen su propia manera de dividir la historia del planeta Tierra, aparte de la que usamos los historiadores, ¿no? Como historia universal, antigua, moderna, perdón, antigua, medieval, renacimiento o modernidad, etcétera, lo que ustedes quieran. Esos son nuestros periodos históricos, pero antes de que estuviéramos aquí en el planeta tiene su historia, y los geólogos han dividido esa historia en etapas, eras, periodos. Está medio algo confuso, pero a propósito de esta clase solo hay que recordar que nosotros, por ejemplo, ahí vemos en como dibujito, vean a la derecha, en la parte superior, ahí donde está el perrito abajo, dice Holoceno, que sería, si no me equivoco, es la etapa en la cual nosotros estamos, el Holoceno, el Pleistoceno, que forman parte del periodo cámbrico, que ahí no se ve, pero debería estar ahí, y a la vez este periodo cámbrico forma parte de la era cenozoica, que es la que está coloreado de amarillo a la izquierda. O sea, el Cenozoico abarca todas estas etapas, que es Holoceno, Pleistoceno, etcétera, etcétera. Y nosotros ahorita estamos viviendo en el Holoceno, el cual comenzó como entre hace 10.000 a 12.000 años. Y es en el Pleistoceno, el cual creo que comenzó entre hace 1.8 y 2, poquito más de 2 millones de años, donde ocurre en esta época, en esta etapa, esta etapa del planeta Tierra, ocurren las llamadas eras de hielo. Es en el Pleistoceno donde ocurren al menos cuatro periodos llamados periodos glaciales, que van seguidos por periodos de clima templado conocidos como periodos interglaciales, ¿no? En esta tablita aparecen 6, pero los más antiguos, las épocas glaciales más antiguas que se muestran en esta tablita, más bien corresponden a etapas previas al Pleistoceno. Pero bueno, las últimas 4 etapas glaciales corresponden al Pleistoceno. Y la última, que es la que nos interesa, la última edad de hielo que se vivió en el planeta, es conocida con el nombre de Würm en Europa y Wisconsin en América. Y abarcó un periodo que va de 8.000 años a 10.000 años antes. Entonces, para que se den una idea de cuánto duró esta época glacial. Y es en esta etapa, fíjense bien, bueno, aquí lo vemos ahora como un poquito más graficado, más visual, estos cambios climáticos intercalados, ¿no? En el Pleistoceno. Vemos en lo que está marcado de azulito, pues serían las 4 glaciaciones
que ocurrieron durante el Pleistoceno, sobre todo el medio y el superior. La última, que es la que nos interesa, la última edad de hielo, es la de Würm, que está ahí a la derecha, que abarca del 80.000 al 10.000 antes de Cristo. Y bueno, habría que también explicar un poquito nada más de por qué se gestaron estas glaciaciones o descenso en la temperatura, por qué el planeta estuvo tan frío en estas épocas. Y bueno, se debe a varios factores, como por ejemplo un descenso en los gases que provocan el efecto invernadero, que es el que permite que aumente la temperatura en el planeta Tierra. También los volcanes con su humo hacían difícil que entraran los rayos del sol y pues se calentara un poco más la Tierra. También tiene que ver, por ejemplo, la inclinación del eje, la posición y la inclinación del eje terrestre. Otro factor también es de la misma órbita alrededor del Sol. Todos estos son factores o cambios. Y ahí también me faltó mencionar los cambios en las corrientes marítimas. Todos esos son factores que han ido contribuyendo a los cambios climáticos y específicamente a los periodos largos de clima tan frío, ¿verdad? O sea, las glaciaciones. Y a fin de cuentas, durante estas glaciaciones y sobre todo en la última que ya vimos que se conoce como la de Wisconsin o la de Würm, se congelaron los casquetes polares, como ustedes pueden ver en esta imagen, los polos sur y norte se congelaron y de alguna manera también se descendió el nivel del mar, por lo que aparecieron estrechos de tierra que ahora no vemos. Estrechos de tierra fueron revelados y sobre todo el que nos interesa es este cruce, el de estrecho de Bering. Aquí tenemos a la izquierda vemos la parte de Siberia y a la derecha Alaska. Entonces durante la última era glacial, la de Wisconsin o Würm, que si no me equivoco tuvo como también sus variaciones, pero más o menos hace 40.000 años antes de Cristo y también entre el 40.000 y 20.000 antes de Cristo se congeló este pedazo y también descendió el nivel del mar y se formó un puente, por así decirlo, de tierra y hielo, un puente sólido de más o menos de extensión de 70 kilómetros de largo y 1500 kilómetros de ancho. Entonces quedaron conectados ambos continentes y esto permitió que pues varios especímenes de fauna cruzaran y empezaran a poblar este otro continente, pero no solamente de animales como los de la era de hielo, exactamente por eso se llama la era de hielo. Ya nunca van a ver esa película, ahora sí van a ubicar, bueno, la era de hielo corresponde a la etapa del Pleistoceno. Entonces ya aprenden algo interesante, ¿no? Y no solamente los animales como el mamut, tigre, dientes de sable, todos esos animales fascinantes que ya se extinguieron lamentablemente, cruzaron por el estrecho de Bering, sino también pues grupos nómadas que iban siguiendo ahora sí que también a la fauna, ya ve, pues grupos de entre 15, eran grupos nómadas de entre 15 a 20 miembros. Y fueron cada vez sumergiéndose, adentrándose en este territorio, yendo hacia el sur. Y para que se den una idea, en México ya se contaba con presencia de Homo sapiens. Hay evidencia de que hace 35.000 años fue cuando empezaron a llegar aquí estos grupos humanos. Y hasta el sur, América del Sur, en la Patagonia, por ejemplo, fue hasta hace 12.700 años. Entonces ahí en México ya tenemos más todavía tiempo. O sea, México, lo que llamamos México en este territorio ya lleva mucho más tiempo habitado. Les puse este meme porque me pareció gracioso que la imagen anterior dije, ay, qué mala calidad tiene. Demasiado bajos píxeles, ¿no? Y pues dije, casi le llega a estos memes de bajos píxeles, ¿no? Entonces, pero eso es aparte, es un paréntesis. Y estos grupos nómadas humanos que llegaron al continente americano, pues eran grupos, como decía, pequeños, donde podemos apreciar una división del trabajo por sexos. Ahora sí que era una cuestión bastante adaptativa de supervivencia. Ellos siempre pongámonos en el lugar
de los seres humanos que estudiamos en el pasado. Ellos tenían otras prioridades, era otro mundo mucho más hostil en el que vivían. O sea, de verdad, creo que nos cuesta mucho trabajo ponernos en los pies de nuestros antepasados, pero realmente ellos tenían que sobrevivir y tenía mucho sentido para ellos dividirse el trabajo, y sobre todo para ellos también tenía mucho sentido que los hombres fueran los que se dedicaran a la casa en general y que las mujeres fueran protegidas, porque bueno, las mujeres eran ahora sí las únicas que eran capaces de reproducirse, de dar a luz hijos, y eso aseguraba pues la descendencia en el futuro y la sobrevivencia del género humano, de la especie humana. Entonces eran grupos donde se dividía bastante el trabajo, hombres cazando, recolectando, igual mujeres quizás recolectando también, y las mujeres también cuidando de los hijos, etcétera. Y eran muy apreciadas y muy protegidas las mujeres, vuelvo al mismo punto, por cuestiones adaptativas de supervivencia. Y también los niños, obviamente, porque asegurabas que ahora sí decirlo, tus genes se sobrevivieran y se traspasaran a la siguiente generación. De hecho, no sé si ustedes lo sepan, pero de ahí surge el término meme, ¿no? No sé si ustedes sepan, pero el término meme es un término que se adoptó de una discusión en términos biológicos. Bueno, es un término que se apropió, que se le adjudica a un biólogo evolucionista muy conocido que es Richard Dawkins. Él habla del meme del gen egoísta, y de ahí viene de hecho el concepto. Y bueno, es que es lo que se propone también, o sea, la idea de que, bueno, al menos yo no soy experto en el tema, pero sé que detrás de estas acciones de protección y adaptación pues está nada más y nada menos que la idea de preservar tus genes. Por eso se le llama pues de gen egoísta, ¿no? Y bueno, ahora sí, como les decía, estos grupos eran nómadas, tenían que adaptarse a las circunstancias, moverse de un punto a otro, según los ciclos climáticos, las estaciones, también siguiendo como las migraciones de la fauna y las cosechas de las plantas. Todavía no llegaba la revolución agrícola, entonces tenían que moverse de un lado a otro, y todo esto para llegar a este punto, ¿no? Ese es el clímax de nuestra presentación de hoy, para decir que sí, o sea, probablemente la historia de Manfred, de Manny en la Era de Hielo 1, esa escena que a todos nos partió el corazón, pues tenía razón de ser, sí tiene respaldo histórico. Sí sucedió. Ahora sí que no vamos a poder dormir esa escena. Yo la verdad, cuando la vi de niño me partía el corazón. Creo que hasta la fecha. Entonces sí, probablemente fue inspirado en una historia real. Porque pues los seres humanos, estos grupos nómadas, se echaron al pato a más de un mamut. ¿Y por qué? Pues porque lo necesitaban sobrevivir. Y era un mundo cruel, violento, hostil, y todavía lo es un mundo hostil, pero en otra circunstancia y en otro contexto, ¿verdad? Y bueno, hasta aquí vamos a dejarlo el día de hoy. Espero que hayan disfrutado mucho la clase. Nos vemos la siguiente clase. Les mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Adiós.